Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien, bueno, seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo que estoy dando. En esta oportunidad vamos con la clase número 8, que básicamente va a versar sobre los principios jurídicos de la organización administrativa. ¿Sí? Bueno, en primer término vale tener en cuenta que principios jurídicos son básicamente mandatos de optimización, así los define Dworkin, que influyen en todo operador jurídico al momento de aplicar una norma. ¿Sí? Digamos que principios jurídicos son aquellos mandatos, aquellas reglas, aquellos principios, valga la redundancia, que debe todo operador jurídico tener en cuenta al momento de aplicar una regla jurídica, una norma jurídica, una institución jurídica. Entonces, principios jurídicos de la organización administrativa básicamente son aquellos que constituyen una consecuencia lógica de cualquier sistema que procure restaurar, que procure instaurar una organización jurídico-pública. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos Casagne habla respecto de que existen básicamente, al menos él señala como fundamentales, 4 principios jurídicos. En rigor habla de 6 principios jurídicos elementales que estima fundamentales al momento de hablar respecto de lo que es la organización administrativa. ¿Sí? Estos son jerarquía, competencia, centralización, descentralización, concentración y desconcentración. ¿Sí? Digamos que igualmente la doctrina no se pone de acuerdo respecto de algunos otros principios, como puede ser el de unidad o el de coordinación. Lo cierto es que el principio de unidad suele ser, para Juan Carlos Casagne, una consecuencia de la jerarquía, ¿sí? O al menos ésta se subsume en ella. Y el principio de coordinación constituye en realidad un requisito de toda organización y su base no reviste, según Juan Carlos Casagne, carácter jurídico. ¿Sí? Así que bueno, en esta clase vamos a hablar respecto de fundamentalmente estos 4, en rigor 6 principios jurídicos que ordenan, como dije, retomando, principios, reglas, mandatos de optimización al momento de interpretar, aplicar determinada norma relativos a la organización administrativa. ¿Sí? Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es la jerarquía? Bien, la jerarquía ha sido definida. García Trevijano fue quien definió a la jerarquía. Jordana de Pozas, Gallego Navitarte, Marinho prestan mancomunadamente consideración respecto de que la jerarquía es aquel conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. ¿Sí? Básicamente, en realidad se trata de aquel principio que los reduce a una unidad y a una recíproca relación, situación en que están todos los órganos vinculados entre sí en una entidad. Bien, bueno, lo cierto es que la jerarquía implica básicamente una relación entre una serie de órganos caracterizados básicamente por, esta relación está caracterizada básicamente por 2 figuras típicas que son la línea y el grado. ¿Sí? La línea jerárquica es
el conjunto de órganos en sentido vertical, ¿sí? Mientras que el grado es la posición o la situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en dicha línea. Igualmente, vale decir que existe en la organización administrativa órganos fuera de las líneas jerárquicas, ¿sí? Estos comúnmente son considerados aquellos órganos que por lo común desarrollan actividades de asesoramiento jurídico en el planeamiento general, ¿sí? La ciencia administrativa denomina estos tipos de órganos que van por fuera de las líneas jerárquicas, ¿sí? De una determinada entidad, aquellos órganos staff online se llaman, ¿sí? Bueno, lo cierto es que esta relación jerárquica que trasuntan los órganos superiores respecto de los inferiores genera determinados efectos, ¿sí? Entre ellos están aquellos efectos como el de dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, ¿sí? Digamos que el órgano superior puede dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, dictando normas de carácter interno, normas de organización, normas de actuación y órdenes particulares. Además, puede y debe vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores a través de diversos actos, ¿sí? Y fundamentalmente a través de los recursos administrativos. Además puede abocarse, ¿sí? Al dictado de aquellos actos que le corresponden a la competencia del órgano inferior, ¿sí? Vamos a ver después qué es el abocamiento. Además pueden delegar la facultad de emitir determinados actos que correspondan a su competencia, ¿sí? Vamos a ver también en esta clase la figura de la delegación, ¿sí? Además, estos órganos superiores, en el marco de esta relación jerárquica, puede resolver los conflictos intraorgánicos que se suscitan entre órganos inferiores respecto de la competencia, ¿sí? Y por último, pueden designar a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos inferiores, ¿sí? Bueno, lo cierto es que uno de los problemas más importantes que plantea esta relación jerárquica es básicamente el relativo al deber de obediencia que tienen los órganos inferiores respecto de los órganos superiores, ¿sí? Este deber de obediencia, lo cierto es que reconoce ciertas limitaciones y, diversos tratadistas doctrinarios se han ocupado de precisar sus límites. Bien, bueno, finalizamos con el principio de jerarquía, ¿sí? Vamos ahora a hablar respecto del principio de competencia. Bien, lo cierto es que respecto de este principio, respecto de la competencia, puede decirse que la misma se ha considerado desde diversos puntos de vista y su significado ha generado grandes desacuerdos doctrinarios. Digamos que la misma puede analizarse en su condición de principio jurídico fundamental de toda organización pública del Estado, y la misma también puede verse en su faz dinámica y concreta como uno de hecho se estudia como uno de los elementos esenciales del acto administrativo, ¿sí? En otra terminología, la competencia puede ser definida como aquel conjunto o círculo de atribuciones que corresponden a los órganos, sujetos públicos estatales, ¿sí?
Esta es la definición que nos da Juan Carlos Cassagne. También Sayagüez nos dice que la misma, en un alcance jurídico mucho más depurado, es aquella aptitud de obrar o legal de un órgano o ente del Estado. Bien, lo cierto es que esta institución es el resultado de la necesidad de distribuir las tareas, los cometidos que tienen los distintos órganos y los entes diferenciados entre sí, además de ser en rigor una garantía para los derechos individuales que tienen las personas. Cierto es que esta institución se encuentra erigida fundamentalmente para preservar y proteger el cumplimiento de las finalidades públicas o de bien común que la administración persigue. Bien, además la competencia, podemos decir que la misma, la naturaleza jurídica de la competencia configura jurídicamente un deber, facultad, que tienen los sujetos, órganos o personas jurídicas públicas estatales, ¿sí? Obviamente con las finalidades, con las limitaciones propias de las normas que resuelven los determinados cometidos, las determinadas funciones y atribuciones por el cual cada órgano o cada ente se determina competente. Bien, el análisis de la institución en la doctrina, ¿sí?, de lo que es la competencia en el derecho positivo, permite deducir sus caracteres fundamentales. En primer término, la misma es objetiva, en cuanto surge de una norma que determina la aptitud legal en base al principio de la especialidad. Es obligatoria, ¿sí?, cuando el órgano o ente tenga el deber de efectuar la actividad. Por eso decimos que en su naturaleza jurídica es un deber facultad, ¿sí? Es obligatoria y es improrrogable, lo cual se funda en la circunstancia de hallarse establecida en interés público por una norma estatal, ¿sí? Además es irrenunciable, perteneciendo al órgano y no a la persona física que lo integra. Además vale decir que los principios de obligatoriedad e improrrogabilidad han sido reconocidos en nuestro país por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en el artículo 3, y acá ya leyendo un poco normas, en el artículo 3 nos dice: la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, y acá dice la que resulte, según los casos de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación, por eso que decimos que es obligatoria, de la autoridad o del órgano correspondiente, y además es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas. Asimismo, la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la avocación en específico. En principio les voy adelantando que la avocación es una excepción al principio de competencia, ¿sí? Bueno, esta institución denominada competencia responde, puede ser clasificada, ¿sí? Esta clasificación responde a la diferente manera como ella se atribuye y como ella se ejerce, ¿sí? Hay distintas clases que admite la doctrina y la jurisprudencia que permiten separar distintas especies de competencia, ¿sí?
Tenemos la competencia en razón de la materia. Acá en este caso se valora la sustancia o la naturaleza del acto conforme al derecho objetivo, ¿sí? Tenemos la competencia en razón del grado o la jerarquía. Esta competencia se denomina también competencia vertical y se encuentra vinculada a la jerarquía. Todos sabemos que la organización administrativa es generalmente se integra generalmente como una base en una estructura piramidal, ¿sí? En cuya cúspide se ubica el órgano superior, constituyendo además por un conjunto de escalones jerárquicos cuyo rango decrece a medida que se alejan del órgano superior. El grado es así la posición que cada órgano tiene en la estructura jerárquica, ¿sí? También tenemos competencia en razón del lugar o del territorio. Esta se refiere básicamente a la competencia atribuida en base a circunscripciones territoriales que básicamente limitan geográficamente el campo de acción de los órganos y sujetos. También tenemos competencia en razón del tiempo. Esta se relaciona con el periodo de duración de la competencia o del plazo o situación a partir del cual ella corresponda. Bien. Bueno, corresponde en este interregno, ¿sí?, al momento de hablar de competencia, deslizar algunas ideas respecto de digamos que, como dijimos, la competencia tiene entre sus atributos fundamentales el que es obligatoria e improrrogable, ¿sí? Lo cierto es que existen excepciones a la improrrogabilidad de la competencia, tanto de la improrrogabilidad como de su obligatoriedad, ¿sí? Respecto de la irrenunciabilidad también existen excepciones, ya las vamos a ir viendo. Respecto de la improrrogabilidad, ¿sí?, la excepción a este principio, a este atributo que constituye la competencia, aparece en la figura jurídica denominada delegación, ¿sí? Debemos obviamente nosotros discriminar respecto de lo que es la delegación legislativa y de la delegación administrativa, ¿sí? La delegación legislativa es extraña, va por fuera del derecho administrativo, del estudio de esta materia, ya que su estudio compete fundamentalmente al derecho constitucional, ¿sí? Si mal no recuerdo, la delegación legislativa se encuentra actualmente regulado en el artículo 99, inciso 2, de la ley fundamental, ¿sí?, de nuestra Constitución. En cambio, la delegación administrativa puede o no darse en el terreno de la relación jerárquica, ¿sí? Esta vale decir que se clasifica en dos subespecies, ¿sí? Por un lado tenemos la delegación interorgánica y la delegación, por el otro, delegación intersubjetiva, ¿sí? De un lado tenemos la delegación interorgánica, que básicamente consiste en la transferencia de facultades por parte de un órgano superior a un órgano inferior, que pertenecen obviamente a la competencia del órgano superior, ¿sí? Esta es una técnica de distribución de atribuciones, básicamente. Por el otro lado tenemos la delegación intersubjetiva, ¿sí? Esta parte de la base de la idea, digamos, de que hay separación entre entes públicos, entre distintos sujetos, por eso intersubjetiva. Bueno, lo cierto es que en nuestro derecho argentino la delegación intersubjetiva no ha sido regulada.
Ahora corresponde hablar respecto de lo que es la avocación de competencias, ¿sí? Digamos que la vocación es una institución que funciona en un plano opuesto a la delegación, ¿sí? Básicamente es una técnica que hace a la dinámica de toda organización y que, por tanto, asume un carácter transitorio para actuaciones determinadas. Esta, la vocación consiste en la asunción por parte del órgano superior de la competencia para conocer y decidir en un acto o asunto que correspondía a las facultades atribuidas al órgano inferior. ¿Sí? Su razón de ser básicamente radica en la conveniencia de armonizar el principio de la improrrogabilidad con la eficacia y celeridad que debe caracterizar en ciertos casos la acción administrativa. El fundamento jurídico de esta institución, es decir, de la vocación, proviene de la potestad jerárquica, ¿sí? Vale aclarar que la vocación, como bien dijimos, está regulada, se encuentra reconocida en nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en el artículo 3, infin, cuando dice que la vocación será procedente, es decir, está permitida, a menos que una norma expresa disponga lo contrario. ¿Sí? Esto es por una cuestión de potestad jerárquica, ¿sí? El superior puede revisar las cuestiones del órgano inferior. Vale decir también que esta función, ¿sí?, de lo que es la vocación, esta institución denominada vocación, opera siempre en el marco de un mismo ente, ¿sí? No hay vocación, no existe la vocación entre entes distintos, ¿sí? Por más relación de jerarquía que hubiera entre distintos entes, no existe lo que es la vocación, ¿sí? Incluso la vocación dentro de un mismo ente, que es como está permitido, tiene distintas limitaciones, diversas limitaciones, que básicamente están dadas en el principio de especialidad, en el principio de competencia, ¿sí? Básicamente la vocación no procede cuando la competencia hubiera sido atribuida a un órgano inferior, ¿sí?, en virtud de que este órgano inferior tiene o cuenta una idoneidad especial. Bien, bueno, hemos terminado de hablar respecto de la competencia. Hay mucho más para decir, pero bueno, quedará para ser tratado en otro momento. Sigamos. Tenemos otro principio que pueden ser tratados en conjunto con, la centralización y la descentralización. Son dos principios que adopta los órganos, la organización administrativa, ¿sí? Por un lado tenemos la centralización y por el otro tenemos la descentralización, ¿sí? La centralización básicamente es aquel rasgo predominante en donde todas las cuestiones de importancia son resueltas por los órganos de la administración, ¿sí? Mientras que por el contrario, cuando las facultades decisorias, cuando ciertas competencias se encuentran adjudicadas a entidades que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta del Estado, la técnica que se utiliza es la denominada descentralización. Lo característico en esta situación es que tanto la centralización como la descentralización operan en la existencia de personalidad jurídica estatal, ¿sí? Lo que hay es
En el caso de la descentralización, una encomienda, ¿sí? Una desconcentración, podemos decir, de determinados atributos, de determinadas decisiones, facultades decisorias o determinadas actividades a órganos descentralizados, ¿sí? a entidades descentralizadas, a sujetos estatales distintos al Estado. Mientras tanto, que en la centralización las facultades decisorias se encuentran reunidas en los órganos de la administración central. Bueno, lo cierto es que la descentralización es un fenómeno que se ha venido dando paulatinamente en el mundo debido a que los estados, como hemos dicho en una de nuestras primeras clases, los estados muchas veces pecan por ser ineficientes, por ser ineficaces al momento de cumplir con sus facultades, con sus atribuciones. Es por eso que por una cuestión de celeridad, por una cuestión de economía procesal, de economía, por una cuestión de competencia, de idoneidad incluso, se desconcentran, se distribuyen diversas facultades a otras entidades bajo la figura de la descentralización, ¿sí? Ahora, cuando esta centralización o descentralización se diese en el plano de un mismo ente, ¿sí? Cuando esta centralización o descentralización se diese en el marco de un mismo ente, no en el marco de entes distintos como es en el caso de la centralización y descentralización, sino dentro de un mismo ente, estaremos hablando de el principio de concentración y desconcentración, ¿sí? Digamos que tienen cierto correlato, ¿sí? La centralización tiene su correlato con la concentración y la descentralización tiene un correlato con la desconcentración. La diferencia radica básicamente en que la desconcentración se da dentro de un mismo ente. Es en el caso en donde se distribuyen competencias a órganos inferiores para deslindar facultades. Bueno, hasta acá por hoy, espero que les haya servido. Estamos en comunicación. Si te gustó el video, te pido que le des like, que compartas con tus compañeros y compañeras de estudio, que dejes tu comentario y bueno, será hasta la próxima. Saludos.